Bueno, aquí dejábamos a nuestros 4 barcos, casi unos pegados a otros, y dominando la zona. En principio sería el Team Malicia el que estaría en mejor posición para atacar al Cabo de Hornos. Y esto estábamos hablando del día 26 de marzo, aún quedaban unos días y bueno, vamos a ver cómo ha ido la evolución de esta último tramo de la etapa, de la tercera etapa. Aquí vemos cuando ya los barcos han virado Cabo de Hornos y se dirigen rápidamente después de pasar una tremenda tormenta justo en el Cabo de Hornos, donde vamos a ver las imágenes evidentemente de cómo hemos tenido barcos planeando y bueno, como siempre en esta etapa que ha sido tan larga, de muchísimo desgaste y que los barcos han sufrido muchísimo. Se habrían quedado atrás el Eleven O Racing y también el Biotherm, que se quedaron un poquito retrasados, aproximadamente sobre unas 300-400 millas, y ya después fue un match race entre los dos barcos que iban delante, entre el Olcim PRB y entre el Team Malicia de Boris Herman. Ya prácticamente sería un match entre ellos dos, mientras que los otros dos barcos pues ya no tendrían opciones pues para poder competir. Al terminar prácticamente a la llegada les pillaría una fuerte borrasca del sur que les daría aceleración y entrarían ya en Itayay. Los más barcos, los dos barcos que todavía quedan, están pendientes de llegar, como son el Eleven O Racing y el Biotherm, que llegarán en estos días. Como decíamos en un principio, en Cabo de Hornos estaba a poco más de 1000 millas de distancia, pero la flota necesitará un esfuerzo extra para recorrerlas. Con respecto al Cabo de Hornos estamos hablando, ya estaban prácticamente muy juntos. Los equipos tenían a la vista el final de la parte más dura de la etapa. Prácticamente un mes ha costado llegar hasta aquí. El punto de referencia más emblemático para los navegantes oceánicos es Cabo de Hornos. Se encuentra a poco más de 1000 millas al este para la flota de la Ocean Race en la tarde de la semana pasada, el viernes. Pero esas millas no volarán fácilmente. El menú para el fin de semana se preveía bastante complicado. La semana que le vendrían vientos huracanados y olas de entre 6 y 8 metros antes de que los regatistas pasen el Cabo de Hornos en la mañana del lunes. El Team Malicia está a 10 millas por delante del Team Olcim, el PRB. Ambos barcos están al norte del Biotherm y 11 O Racing Team, que navegan por detrás de ellos a unas pocas millas de distancia, que son 50 millas al suroeste. A medida que se acercaban a Cabo de Hornos, las condiciones se presentaban bastante duras, estando llegando a los límites después de un mes. Prácticamente las embarcaciones están muy desgastadas. Es el último fin de semana en las latitudes más al sur, más cercanas a la Antártida, en las aguas que los regatistas de la Ocean Race llaman el Océano Sur. En los 50 ahuyentes, los vientos y las olas circulan por un trayecto de un solo sentido, de oeste a este, alrededor de los hielos polares, formando un tren continuo de borrascas que genera un viento y unas olas que forman parte de la leyenda. El Cabo de Hornos es el lugar donde todo confluye. La tierra sobresale hacia el sur y hay una zona donde el fondo marino sube desde los 5000 metros de profundidad hasta al menos, por lo menos, la mitad. Los regatistas están desafiando por última vez al sur este fin de semana, con vendavales de 35 nudos, unos 65 km por hora, y con rachas de 45 nudos, unos 85 km por hora. En la ruta, el Team Malicia ha superado al Team Olcim PRB y el Biotherm con el Eleven O Racing Team está perdiendo millas. Aproximadamente en las últimas 36 horas, la distancia del primero al cuarto ahora es de más de 100 millas, pero como
veremos visto antes de esta etapa, el parte prevé una compresión y se espera que los líderes naveguen con viento más suave cuando pasen Cabo de Hornos. Después de 48 horas de ver cómo crecía el viento y el mar con rachas de vendaval de 40 nudos y olas cercanas a los 7 metros, las condiciones comienzan a moderarse en el domingo, y mientras que la flota de Limoca baja hacia al sur para mantenerse entre el Cabo de Hornos y la zona de exclusión de hielo. El viento está ahora en un rango de 18 o 22 nudos y con olas que han bajado un poquito de 5 metros y van en descenso. Los Limocas aún se mueven muchísimo, lo que dificulta la vida a bordo, pero la situación ha mejorado con respecto a la anterior. Han pasado las condiciones más duras y parece que el Cabo de Hornos se deja querer, con vientos bastante más moderados y condiciones muy cambiantes, lo que genera un escenario complicado tácticamente. El Team Malicia, que contemplaba la posibilidad de regresar a la Ciudad del Cabo después de sufrir una rotura en el mástil en los primeros días de la etapa 3, y que vivió su acercamiento a Cabo de Hornos con un tripulante herido y recibiendo cuidados, ha superado todos estos obstáculos para liderar la flota de la Ocean Race en este legendario punto del paso. El Team Malicia pasó por la longitud de Cabo de Hornos a las 16:23 del 27 de marzo, 29 días, 4 horas y 8 minutos después de salir de Ciudad del Cabo. Al liderar la flota en Hornos, el patrón del Malicia, Boris Herman, y su equipo se unen a las leyendas del sur como ganadores del trofeo 40 Rugientes, que premia al barco más rápido entre el Cabo de Buena Esperanza en África y el Cabo de Hornos en Sudamérica. Detrás le seguirían el Eleven Oak Racing Team, el Bioder, quienes han doblado el mítico cabo y se han unido a la exclusiva lista de navegantes oceánicos que han pasado Cabo de Hornos. La flota se ha dividido en dos grupos, con el Malicia luchando para defenderse del líder de la clasificación general, el Team Olcim PRB, mientras que el Eleven Oak Racing Team tiene una ligera ventaja sobre el Bioderm, pero este segundo duelo tiene casi un día de desventaja sobre la pareja líder. Al poco el Bioder volcaría, tendría un problema en el lastre que no daba aderezado. Como podemos ver en las imágenes, el barco está totalmente volcado. La verdad es que no hay problema de que les entre agua, pero como ven no son capaces de aderezarlo, y el barco poco a poco, pues bueno, ahí tienen que hacer la maniobra para mover el pivote, o en este caso la orza para que el lastre haga más estable el barco y que se pueda navegar. Esto ha sido prácticamente en medianoche, y bueno, pues esto hay que añadir un poco a todo. Están haciendo la maniobra de recuperación de la quilla, de ponerla en su posición normal, ya que el hidráulico pues les estaba fallando, el sistema hidráulico, el eléctrico les estaba fallando, y bueno, pues van haciendo lo que pueden. Vamos a dejar ver las imágenes de cómo han aderezado el barco. Tremendo el susto de este aderezamiento, de esta volcada del Bioder, que ahora, bueno, pues van solventando como pueden. Pero merecida y trabajada victoria para un resistente equipo que superó y sobrevivió a los rivales en la etapa más larga de la historia de la Ocean Race. A las 5:20 UTC, hora local de Brasil, las 2:20, el Team Malicia cruzó la línea de meta frente al Ocean Life Park, el puerto de la villa del puerto de la Ocean Race en Itayay, para ganar la tercera etapa de la Ocean Race, llevándose 5 puntos por el triunfo. La victoria llegó en el día 35 de competición, después de navegar
14.700, 14 millas náuticas en una etapa intensa y luchada cuerpo a cuerpo y que se tuvo que resolver en los metros finales en Itajai. Al principio de la etapa parecía poco probable que el Team Malicia estuviese en la cabeza de la flota en la llegada. A los pocos días de la salida de Ciudad del Cabo, el equipo descubrió una grave rotura en la parte superior del mástil, como hemos visto aquí, que hemos hablado de ella, y tuvo que dedicar casi 2 días completos en realizar una complicada reparación en el mar, donde, bueno, el esfuerzo ha sido tremendo y con un resultado que podría ser incierto. Y hay que recordar que el equipo del Team Olcim Perves había escapado en ese momento de la flota y llevaba 600 millas por delante y que lo perdió, con lo cual ahí se demuestra un poco la tenacidad de, en este caso, de Boris Herman. A la llegada al puerto, diría, estamos con la energía a tope. La competición ha estado muy igualada y eso te mantiene motivado. Esta es la victoria de todo el equipo y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Ahora solo queda descansar, recuperar fuerzas, arreglar los daños y bueno, esperar ya a la siguiente prueba, que es la cuarta de la Ocean Race.